Y es que la consulta infantil para niñas, niños y adolescentes 2019 se va a llevar a cabo este domingo aquí en la Ciudad de México. Y tome nota, porque a través de esta consulta los menores van a poder expresar sus inquietudes sobre los problemas de su comunidad, pero no solo eso, también podrán plantear propuestas para solucionarlos. Y precisamente para darnos más detalles nos acompaña esta noche el consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral de la Ciudad de México. Mauricio, bienvenido a Capital 21, una vez más un gusto saludarte. Como siempre, un gusto estar con ustedes, Feli. Pues estar ahora con un personaje adicional de la campaña de la consulta. Consejero? ¿Quién es? Este chico se llama Good Rabbit, Feli. Good Rabbit. Good Rabbit. ¿Y es reggaetonero también? Es uno más del género reggaetonero, Juan. Que, pues, lo que viene a platicarnos es su historia, por qué quiere participar en esta consulta y por qué quiere invitar a las niñas y a los niños y adolescentes en esta consulta. Oye, Good Rabbit, bienvenido a Capital 21, un gusto. Hola, recibirte. ¿Vas a participar en la consulta? Seguro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Feli, y a todas las niñas y niños de Capital 21 que nos ven. Ahí está, muy importante. Ya lo vieron el estilo para que los niños se vayan familiarizando con él, pero tienes una misión importante, ¿verdad, Good Rabbit? Así es. Les platico, a mí me encanta verme bien. Por eso, cuando vi que iban a vender los tenis del juego Defensa de la Noche, me dije, de aquí soy. Me puse a chambear y ¿qué creen? Que me los compré. Por eso, quiero que todas las niñas, niños y adolescentes, este domingo 10 de noviembre, vayan y participen en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Y así vamos a combatir la inseguridad que hay en mi colonia y en la colonia de todos ustedes. Oye, Mauricio, el día 10, una consulta para niñas, para niños, para jóvenes, para adolescentes. Con esto, pues se vincula a los jóvenes con el ejercicio democrático, con la participación ciudadana, con el diálogo con las autoridades. Sin duda alguna, este ejercicio lo que tiene son dos dimensiones. El primero, Feli, Juan, es precisamente hacerles el hábito a las niñas y niños para que cuando sean adultos, pues sean adultos útiles, participativos, integrados a la sociedad y que desde luego puedan generar estos espacios de convivencia en los cuales pues, la tolerancia, la inclusión, la deliberación pública sea un hábito y algo cotidiano en ellas y en ellos. Por eso es importante que año con año tengan este tipo de ejercicios espontáneos y libres, desde luego, que vayan a las calles, que lleven a sus papás, que lleven a sus primitos, primitas, tías, tíos, para que puedan participar. Y la segunda dimensión es que puedan ser escuchadas sus voces, sus opiniones, sus problemáticas, las soluciones que encuentran ellas y ellos, y por primera vez lo que queremos es que todas estas opiniones pues realmente se traduzcan en política pública. No es un ejercicio obligatorio, desde luego, para la ciudad o para las autoridades de la ciudad, pero lo que estamos haciendo son alianzas estratégicas con autoridades para que lo que salga en la consulta se traduzca en política pública y beneficie a las niñas de la Ciudad de México. Y sobre todo lo más importante, conocer qué es lo que están pensando nuestros niños, nuestros adolescentes, porque si bien se identifican con este tipo de personajes, con estas actividades, incluso los gustos musicales, nos van a ayudar mucho para saber qué es lo que están viviendo en su alcaldía y en su colonia, ¿no? Fíjate que esto que acabas de decir es muy importante, Feli. En los últimos años lo que hemos detectado es que sí tienen gustos y problemáticas diferenciadas. De las 16 alcaldías, 10 hemos detectado que la principal problemática sí es seguridad, pero en otras 6 restantes no es la principal problemática, sino la problemática es la falta de espacios recreativos. Y cuando hacemos la transversalización de cuál es la problemática en todo el grupo etario de mujeres, ahí sí es consistente de las niñas y niñas de 6 y hasta adolescentes mujeres de 17 años. En todas las alcaldías la problemática es la falta de seguridad en sus colonias. Esta es la gran demanda de la ciudadanía, pues desde hace muchísimos años, y la gran esperanza en las autoridades para que la resuelvan. Los niños no están ajenos, Mauricio, a esta realidad. Pero ¿qué otras problemáticas has detectado tú que los niños señalan, acusan, y qué soluciones pues proponen para mejorar su entorno? Esta palabra última que hay que decir, ¿qué soluciones? Es como emblemática, porque lo que hemos detectado es que las niñas y niños no solamente han dicho, esta es la problemática que tengo, que en todo caso son, en primer lugar, la inseguridad, en segundo lugar, la falta de espacios recreativos y áreas para juego, y en tercer lugar, espacios limpios, y el tema ambiental les preocupa mucho. Pero ahora, ¿qué soluciones ven? Ellas en las consultas lo que han detectado es decir, lo que tiene que ver, por ejemplo, seguridad, te dicen la solución. Más patrullas, alumbrado público, más agentes de policía, que me traten bien los policías, dicen muchas veces, que haya cámaras de vigilancia. En el caso de áreas recreativas y espacios públicos, lo que dicen, que retomemos y rescatemos el parque de mi casa, porque hay personas que no nos dejan jugar. En el tema ambiental lo que buscan es
sistemas de captación de agua pluvial para los parques, sistemas de captación de energía solar. Entonces, este tipo de cosas son las que ya han estado identificando los niños y las niñas. Pues lo más importante, la invitación para que el domingo vayan todos, ¿verdad, Good Rabbit? Que vayan los primos, los amigos, que se junten con la familia, Sí. que lleven a los papás, ¿no? Ahora sí van a llevar a duda. los papás. Sí, que los papás, así como el señor que está aquí enfrente de mí de suéter guinda, el señor, el floor manager, tiene hijos, y si tiene hijos, nietos, lo que sea, llévelos, ¿verdad que los va a llevar, señor? Dice que sí. Ok, muy bien. Que Y sí así a los va todos a los llevar. papás y mamás. Oye, Mauricio, pues era muy interesante saber cuáles son las demandas de los niños y cuáles son las propuestas de este año. Pues es un año en el que muchísimo ha cambiado no solo nuestro país, sino también nuestra ciudad, las alcaldías, los pueblos y los barrios. Ya veremos cómo se refleja a través de este ejercicio con los más chavos. Pues sin duda alguna, y pues invitar a toda la ciudadanía este domingo de 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en todos los módulos de expresión que tendremos en la Ciudad de México. Si tienes duda de dónde va a estar, te invitamos a que te metas al sitio de internet del Instituto Electoral Ciudad de México, www.esm.mx, para que encuentres todos los lugares. ¿Tienen que llevar algo? Nada. 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 Muchas ganas, Muchas todas ganas las de ideas, participar las y las denuncias ideas. y demás. Exactamente. Ahí está. Vamos, ¿no? Llevamos Pues a yo voy a los llevar a mis hijos Sí. sin duda alguna, ¿no? Por supuesto, De me eso acompañaron trata. a votar en las elecciones del año Ahora pasado, que- yo los ahora voy a tú nos acompañar acompañas. a ellos a Exactamente. opinar y a su consulta. Mauricio Huesca, consejero del Muchas Instituto gracias, Electoral Juan. de la Ciudad de Gracias, México. consejero. Un gusto recibirte. Gracias, Gracias, Good consejero. Rabbit. Gracias, También gracias, Nos vemos amigo. pronto para Gracias. conocer los resultados, por supuesto.